Buenas tardes. La corrupta Lagarde sale ahora en los titulares, impresionada por los primeros pasos del gobierno de López Obrador. Y hay una serie de algunos que lo agarran, ¿no? Como si fuera una cuestión de presumir. Se nota que no saben ni siquiera lo que es el Fondo Monetario, que ella es la directora, ¿no? A tal grado estamos en ciertos indicios de personas que no saben nada de política, ¿no? Entonces están promoviendo esta alabanza del Fondo Monetario Internacional, que dice que está impresionado por los primeros pasos del gobierno de AMLO. Lo mismo dijo Cristina Lagarde con las reformas privatizadoras, saqueadoras de México. ¿Pero con quién? Con Peña Nieto. Te lo recuerdo, Utiliza mucho la expresión impresionada para todo. Así lo mismo le dijo a Peña Nieto: gracias, Peña Nieto, porque hiciste las reformas que robas el petróleo y todos los recursos para las burguesías extranjeras y nacionales de tu país. Luego, este Peña Nieto, pues es su amiga, hasta la Ruiz Massieu. Salen con ella en muchas fotos, es promotora de todas las privatizaciones y del neoliberalismo. Defendió todas las reformas estructurales del Fondo Monetario y las deudas que dejó Peña Nieto, billonarias la deuda, Estaba lavando el Fondo Monetario la deuda que dejó a todos los mexicanos. También vimos cómo, ahí te pongo dos fotos, cómo queda impresionada con los primeros pasos del gobierno de AMLO y las reformas con Enrique Peña Nieto. Pero también queda impresionada con Macri, el de Argentina, que está generando un desastre en ese país, la Lagarde. Por eso les digo que siempre utiliza la palabra impresionada por las reformas de Macri. O sea, que vayan encaminados hacia los ricos, pues, o que no los ataquen, que dejen las cosas como están. El Macri y la Lagarde son expertos en saquear y generar deudas privadas que las pasan a públicas, Son saqueadores en Argentina. Y la Lagarde también, cuando estaba Felipe Calderón, alabó, ya no dijo impresionada, ¿no? Alabó la política económica de Felipe Calderón. Las concesiones mineras, la militarización, el neoliberalismo. Y ahí lo ves, con Felipe Calderón, de aliado, el Fondo Monetario. También vimos que Ernesto Zedillo y Lagarde tuvieron un enfrentamiento en un foro económico, pero les voy a contar cómo fue. Ernesto Zedillo le dice a la Lagarde que hicieron etapas económicas en su sexenio para erradicar la pobreza, y le dice la Lagarde: no fueron suficientes. ¿Por qué? Porque no hiciste apertura comercial como debiste haber hecho eso. Es decir, la Lagarde quiere más privatización y saqueo y enriquecimiento de los ricos poderosos. Entonces, en la reunión, como se agarraron ahí estos dos pinches ratas de la Lagarde y el Zedillo, los dos son neoliberales, promotores de las privatizaciones. Zedillo se le hizo bien raro porque se le hizo frívola la vieja. Le dijo: usted es demasiado frívola. Si privaticé todo, le di a los banqueros toda la riqueza, la deuda pública, que era privada, la hice pública luego. ¿Para qué chingados me estás exagerando? Que la apertura comercial. O sea que la Lagarde quería más neoliberalismo, más capitalismo y más saqueo de los recursos. Fíjate lo que le estaba diciendo, se le hizo... Es más culera la Lagarde incluso que el pinche Zedillo. Así. Entonces, hay que ver que la Lagarde también se mueve con el MIT. Lo tiene así como de discípulo.
porque son banqueros ratas, son usureros. Haz de cuenta que la Lagarde tiene el pensamiento de Adam Smith. En sus pinches filosofía y económica y todo lo que habla este pinche viejo, casi se le ocurre decir que los ladrones de guante blanco, es decir, los empresarios, el mercado, lo que defiende la Lagarde, harán funcionar el capitalismo, pero le dijeron, no puedes poner eso, pinche Adam Smith, cámbiale. Entonces el viejo sacó que la mano invisible va a regular los mercados, o sea, a los ricos, el saqueo. Hay que identificar cómo inicia Lagarde. Acuérdense que el anterior director del Fondo Monetario Internacional, que se llama Dominique Strauss-Kahn, que están viendo ahí, fue acusado de abuso sexual a una joven y robar un chingo de dinero. Entonces lo metieron al bote, le hicieron un juicio y lo sacaron del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Y así es como llega la Lagarde, que luego la pinche vieja es acusada también de uso de indebido de fondos públicos cuando era ministra de Finanzas de Francia, y todo lo que ha robado también en el Fondo Monetario, creando crisis, privatizaciones, miseria, pobreza, recortes, y es muy amiga, bueno, son amigos, Sarkozy, este pinche corrupto, y la Lagarde, véanlo cómo están. Ni modo que no sepan que el Sarkozy se enfrenta a juicios y juicios por corrupción y tráfico de influencias, y creen que está metida en toda esa corrupción. Pues la Lagarde era su ministra de Finanzas, la pinche vieja. Todos están metidos ahí. Entonces, la Cristina Lagarde dice, la economía de México no crece por la corrupción e impunidad. Ese es el discurso de los ricos, de los burgueses. La corrupción se debe de eliminar. Cuando la pinche corrupción es lo que fomenta el Fondo Monetario, que el 1% de todo el mundo se está haciendo cada vez más rico, están privatizando el agua, están privatizando cada día más la tierra, están privatizando más cada día todo lo que pueden, y el 82% de la riqueza generada se acaparó en ellos nomás. Pero el porcentaje del 99% no tiene ningún beneficio. Eso lo dice en un estudio Hoffman, que son los que se encargan de estar haciendo estudios concretos como ciencia de cómo se están generando la riqueza los pinches capitalistas, los saqueos, las devaluaciones, las especulaciones, la evasión fiscal, y los pobres siguen más pobres cada día. Por decir, en México también hicieron un análisis cómo la brecha entre pobres y ricos aumenta en nuestro país. Eso es lo que están haciendo estos cabrones de Hoffman. Entonces el Fondo Monetario es saqueo, hambre, miseria. Hacen reformas laborales, reformas energéticas. Son recetas y recetas para servir a los ricos, a los banqueros, a los ratas, a los tranzas. Y los pueblos siguen en lucha contra el Fondo Monetario. Ahora no saben qué significa o cuál es la opinión tuya sobre el FMI. Pues qué pueblo tan más pendejo tenemos ahora en nuestro país. Porque si la Lagarde está metida alabando, se impresiona con políticos, ten mucho cuidado. Porque esta pinche vieja es una rata sin vergüenza. Y el Fondo Monetario, acuérdense que nace en 1944 por 44 países aliados de la Segunda Guerra Mundial, y luego entra en funciones en 1945. Ustedes lo ven con este pinche logotipo culero. ¿Pero qué fomenta en realidad el Fondo Monetario Internacional? El capitalismo, neoliberalismo, reducción del gasto público, el libre mercado, que la brecha entre ricos y pobres se haga más fuerte, privatizaciones. Ellos
son el saqueo del mundo. La Lagarde apoyó a George Bush. Todas las pinches guerras por petróleo, ahí la ves atrás a la pinche vieja. Rica la pinche vieja, financiando el terrorismo mundial por petróleo, por imponer bancos. ¿Qué hace la Lagarde? Apoyar a Carlos Slim y su saqueo y sus monopolios, violando la Constitución o reformándola para que los ricos se hagan más ricos. ¿Qué hace la pinche Lagarde? Aliada a BlackRock y a Larry Fink, que son fondos de inversión corruptos, son fondos buitres, son deudas privadas que se los mandan al pueblo, que se hacen públicas y son recortes constantemente de evaluaciones y empiezan a recortar todo, los servicios de medicamentos y todo, y los pinches viejos muy ricos. Es amiga también de Warren Buffett, otro pinche capitalista oligarca. Entonces, todos estos de Larry Fink, aliados a Peña Nieto con las reformas energéticas. Luego vimos que Larry Fink mandó cartitas a AMLO y estaba en las negociaciones de los tratados de libre comercio y las inversiones. Son los saqueadores. Y el Fondo Monetario dice, sugiere mantener la reforma energética. ¿Y quiénes son esos hijos de su puta madre que están manteniendo la alza de la gasolina y el saqueo de nuestra nación, del petróleo? La riqueza del petróleo no es del Fondo Monetario, ni de sus pinches banqueros, ni de sus pinches ricos, ni de sus títeres políticos. El Fondo Monetario debería desaparecer a chingar a su madre. Porque es lo que están haciendo, pidiendo dejar la reforma de los ricos, que los dejaron entrar en la energía, en el petróleo, en todo. Dice que garantiza la capacidad productiva. ¿Qué va a garantizar esa pinche mamada que hizo Peña Nieto, aliado a BlackRock, a la Lagarde, a los grupos más corruptos y saqueadores de nuestra nación? Entonces el pendejo que me venga a decir que la Lagarde representa a los campesinos, a las cooperativas agrícolas, al reparto agrario, a la salud pública, a la educación pública, a que las grandes minas no esté concentrada en los grupos de Canadá, Grupo México, es un pendejo. Esta pinche vieja burguesa representa a los ricos y es su función defender el neoliberalismo, el capitalismo, reducción del gasto público y fomentar el libre mercado para que los ricos sigan más ricos y los pobres más pobres. Ponte abusado, pinche muchacho cabrón. Lo que es la pinche Lagarde es una pinche mierda, corrupta, asesina y sinvergüenza, la hija de su pinche madre.